La Torre de Babel es uno de los relatos más enigmáticos que han acompañado a la humanidad durante milenios. Una historia breve, pero cargada de simbolismo, que habla de una civilización unida por una sola lengua, de una construcción que buscaba tocar el cielo y de una repentina ruptura que cambió para siempre el destino de los seres humanos. Sin embargo, detrás de esta narración conocida, existe un trasfondo mucho más antiguo que nos lleva directamente al corazón de Mesopotamia y a los conocimientos de los sumerios. En este video vamos a explorar qué se esconde realmente detrás del mito de la Torre de Babel. Analizaremos su relación con los textos más antiguos de la humanidad, las tradiciones mesopotámicas y las sorprendentes coincidencias entre el relato bíblico y las historias que ya circulaban miles de años antes. Hablaremos del origen del lenguaje, del poder de la palabra en las civilizaciones antiguas y del verdadero significado de aquellas torres sagradas que dominaban el horizonte de las primeras ciudades. A lo largo de este recorrido iremos conectando historia, mito y simbolismo para entender qué sabían realmente los sumerios y por qué su visión del mundo dejó una huella tan profunda en la memoria humana. Si este tipo de historias despiertan tu curiosidad, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ahora sí, comencemos esta historia. La historia de la Torre de Babel aparece en el libro del Génesis como un relato breve pero profundamente cargado de significado. Describe un tiempo remoto en el que toda la humanidad hablaba una sola lengua y compartía las mismas palabras. En ese escenario de unidad, los hombres decidieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide alcanzara el cielo, con el propósito de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra. La narración avanza rápidamente hacia su punto central. Dios observa la obra, percibe el peligro de una humanidad unida en un mismo lenguaje y decide confundir sus lenguas, provocando la dispersión de los pueblos y el abandono del proyecto. Durante siglos, esta historia fue interpretada como una advertencia moral. Para muchas tradiciones religiosas, la Torre de Babel representó el castigo divino a la soberbia humana, una lección sobre los límites que no debían ser traspasados. La torre se convirtió en el símbolo del orgullo desmedido, del deseo de igualarse a lo divino y de la consecuencia inevitable de desafiar el orden establecido. Bajo esta lectura, la diversidad de lenguas no era una riqueza cultural, sino una herida impuesta como corrección a una ambición excesiva. Sin embargo, a medida que el pensamiento histórico y crítico comenzó a desarrollarse, surgieron nuevas formas de entender el relato. Filósofos, teólogos y estudiosos empezaron a preguntarse si la historia debía leerse de manera literal o si, en realidad, escondía un mensaje más profundo sobre la condición humana. La confusión de las lenguas dejó de verse únicamente como un castigo y empezó a interpretarse como una explicación mítica del origen de la diversidad cultural, una manera antigua de responder a una pregunta esencial: ¿por qué los pueblos del mundo hablan idiomas distintos y viven separados? El contexto cultural en el que surge esta narrativa es fundamental para comprender su fuerza simbólica. El pueblo hebreo vivió durante largos periodos en contacto directo con las grandes civilizaciones de Mesopotamia, especialmente durante el exilio en Babilonia. Allí se enfrentaron a ciudades monumentales, a construcciones imponentes y a una cultura urbana profundamente desarrollada, muy distinta de su tradición nómada y pastoral. En ese escenario, una ciudad dominada por una torre gigantesca no solo impresionaba por su tamaño, sino también por lo que representaba: poder, control y centralización. Babilonia, cuyo nombre en acadio podía entenderse como la puerta de los dioses, se convirtió en un símbolo ambivalente.
Para algunos era el centro del conocimiento y la organización humana. Para otros, la imagen de un sistema opresivo y alejado de lo sagrado auténtico. No resulta extraño que, desde esta perspectiva, la Torre de Babel fuera asociada con la arrogancia de los imperios y con el peligro de una humanidad que busca imponerse a través de la uniformidad y la grandeza material. Con el paso del tiempo, el relato fue adquiriendo nuevas capas de interpretación. En la Edad Media se reforzó su lectura moralizante, mientras que en épocas posteriores comenzó a verse como una alegoría política y social. La torre ya no representaba solo un desafío a Dios, sino también el intento de imponer una única visión del mundo, una sola lengua y una sola forma de pensar. La dispersión, en ese sentido, podía entenderse como una ruptura necesaria para preservar la diversidad humana. La fuerza del mito de la Torre de Babel radica en su capacidad de adaptarse a distintas épocas y preocupaciones. Habla del miedo a la pérdida de identidad, del deseo de trascendencia y del conflicto entre unidad y diversidad. Por eso se convirtió en un símbolo tan poderoso del origen de las lenguas y de los límites del poder humano. Más allá de su forma narrativa, la historia plantea una pregunta que sigue vigente. ¿Qué ocurre cuando una civilización concentra demasiado poder, conocimiento y ambición en un solo punto? Esta exploración inicial del relato tradicional nos permite entender por qué la Torre de Babel ha perdurado en la memoria colectiva durante miles de años. No se trata solo de una torre que nunca se terminó, sino de una imagen profunda sobre la naturaleza humana, sus aspiraciones y sus fracturas. A partir de aquí, el camino se abre hacia una comprensión más antigua y compleja, donde las raíces de esta historia parecen extenderse mucho más allá del texto bíblico y nos conducen directamente a las civilizaciones que florecieron entre los ríos de Mesopotamia. Para comprender el verdadero trasfondo de la Torre de Babel, es necesario retroceder mucho más allá del relato bíblico y adentrarse en el mundo de los sumerios, la civilización que floreció en el sur de Mesopotamia miles de años antes de que se escribieran los textos hebreos. Los sumerios no solo construyeron algunas de las primeras ciudades de la historia, sino que también desarrollaron una visión del universo que influyó profundamente en las culturas que les sucedieron. Entender quiénes fueron y cómo pensaban permite observar los mitos posteriores desde una perspectiva completamente distinta. Los sumerios habitaron una región fértil situada entre los ríos Tigris y Éufrates, un entorno que exigía organización, cooperación y conocimiento técnico para sobrevivir. Allí levantaron ciudades como Uruk, Ur, Lagash y Nippur, centros urbanos complejos que contaban con templos, palacios, sistemas administrativos y una vida religiosa profundamente integrada en la rutina diaria. Para ellos, la ciudad no era solo un espacio físico, sino un reflejo del orden cósmico establecido por los dioses. Su visión del universo estaba basada en una relación constante entre el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. El cosmos era concebido como una estructura jerárquica, donde los dioses ocupaban el plano superior y los humanos existían como colaboradores en el mantenimiento del orden divino. Lejos de verse como dueños del mundo, los sumerios se entendían como servidores de fuerzas superiores, responsables de mantener el equilibrio mediante rituales, trabajo y obediencia a los decretos sagrados. Uno de los legados más importantes de esta civilización fue la escritura cuneiforme, creada inicialmente para registrar transacciones económicas, pero que pronto se convirtió en una herramienta para preservar mitos, himnos, leyes y relatos sobre el origen del mundo. Gracias a estas tablillas de arcilla, hoy es posible reconstruir cómo los sumerios explicaban la creación, el papel de los dioses y el lugar del ser humano en el cosmos.
Muchos de estos textos contienen temas que siglos más tarde reaparecerían en la Biblia y en otras tradiciones antiguas. En los mitos sumerios, los dioses no eran entidades distantes, sino figuras activas que tomaban decisiones, discutían entre sí y afectaban directamente la vida humana. Relatos como la creación del hombre a partir de arcilla, el diluvio universal o la fundación de las ciudades sagradas muestran sorprendentes paralelismos con narraciones bíblicas posteriores. Estas coincidencias no parecen casuales, sino el resultado de una transmisión cultural prolongada a lo largo del tiempo. Para los sumerios, el conocimiento era un regalo divino. Las artes, la agricultura, la escritura y las leyes eran consideradas enseñanzas otorgadas por los dioses para civilizar a la humanidad. Este concepto es clave para entender por qué la construcción de grandes obras no era vista como un acto de soberbia, sino como una tarea sagrada. Levantar templos y ciudades era cumplir con un mandato cósmico, una forma de unir el mundo humano con el orden celestial. Esta manera de entender la realidad influyó profundamente en las culturas acadia, babilónica y asiria, que heredaron y adaptaron los mitos sumerios. Con el tiempo, estas narraciones llegaron a oídos de otros pueblos, incluidos los hebreos, quienes reinterpretaron estas historias desde su propia cosmovisión y experiencia histórica. Así, antiguos relatos mesopotámicos fueron transformándose, adquiriendo nuevos significados y mensajes morales. La civilización sumeria es clave para comprender los mitos posteriores porque fue una de las primeras en formular preguntas fundamentales sobre el origen, el lenguaje, el poder y la relación entre los dioses y los hombres. Su visión del universo sentó las bases de una tradición mítica que se extendió por todo el cercano Oriente. Al observar estos relatos en su contexto original, la Torre de Babel deja de ser una historia aislada y comienza a revelarse como parte de una memoria mucho más antigua, en la que el lenguaje y la construcción tenían un significado profundamente sagrado. Los textos sumerios y acadios ofrecen una ventana directa a la manera en que las primeras civilizaciones concebían la construcción de ciudades y templos como actos profundamente sagrados. En estas tablillas de arcilla, la edificación no aparece como una simple expresión de ambición humana, sino como el cumplimiento de un diseño divino. Las ciudades eran fundadas por voluntad de los dioses, y cada una estaba consagrada a una deidad específica, que actuaba como protectora y autoridad suprema del lugar. En numerosos himnos y relatos se describe cómo los dioses descendían del cielo para establecer los planos de las ciudades. Textos como los himnos a Enlil o las narraciones sobre la fundación de Eridu y Nippur presentan a los templos como puntos de contacto entre el mundo celestial y la tierra. Estas estructuras no solo servían como espacios rituales, sino como ejes simbólicos que mantenían unido el orden del cosmos. El templo era visto como el centro del universo desde la perspectiva de cada ciudad. Uno de los elementos más llamativos de estas narraciones es la insistencia en la altura y la monumentalidad. Las construcciones debían elevarse hacia el cielo, no para desafiar a los dioses, sino para acercarse a ellos. En los textos acadios, especialmente durante el período babilónico, esta idea se vuelve aún más explícita. Las grandes torres y templos escalonados eran descritos como montañas artificiales, creadas por el ser humano para reproducir el paisaje sagrado donde habitaban las divinidades. La imagen de una estructura que conecta el cielo y la tierra aparece repetidamente en estas tradiciones. En algunos mitos, los dioses utilizan estas edificaciones como puntos de descenso, mientras que en otros son los sacerdotes quienes ascienden simbólicamente a través de rituales y oraciones. Esta conexión vertical no es casual,
ya que refleja una cosmovisión en la que el universo está organizado en niveles y la comunicación entre ellos es esencial para mantener el equilibrio. Cuando se comparan estas narraciones con la idea bíblica de la Torre de Babel, las similitudes resultan evidentes. Una humanidad unida, una ciudad central, una gran construcción que se eleva hacia el cielo y una fuerte carga simbólica asociada al lenguaje y al poder. Sin embargo, mientras que en los textos mesopotámicos la edificación es generalmente aprobada o incluso ordenada por los dioses, en el relato bíblico el proyecto se convierte en motivo de intervención divina y ruptura. Esta diferencia de enfoque sugiere que la historia de la Torre de Babel no surgió de la nada, sino que fue una reinterpretación de tradiciones mucho más antiguas. Los hebreos, al entrar en contacto con las ciudades monumentales de Mesopotamia, pudieron haber adaptado estas imágenes a su propia visión teológica. Así, una construcción sagrada pasó a ser vista como símbolo de soberbia y la unidad humana como una amenaza al orden divino. En textos como la epopeya de Gilgamesh se menciona con frecuencia la grandeza de las murallas y templos de Uruk, descritos como obras casi eternas. Estas descripciones refuerzan la idea de que la construcción monumental era una forma de dejar huella en el mundo y de participar, aunque fuera indirectamente, en la obra de los dioses. La ciudad misma se convertía en un testimonio de la relación entre lo humano y lo divino. La noción de proyectos divinos realizados a través de manos humanas es central en la mentalidad sumeria y acadia. El ser humano no construye para glorificarse a sí mismo, sino para cumplir un propósito superior. Esta visión contrasta con la lectura moral del relato de Babel, pero al mismo tiempo ayuda a entender su origen. La torre bíblica parece conservar la estructura del mito antiguo, pero transforma su significado. Al analizar estos textos, la Torre de Babel comienza a revelarse como una imagen heredada de una tradición donde las torres, templos y ciudades eran puentes simbólicos entre el cielo y la tierra. Lo que cambia no es la forma del relato, sino su interpretación. En este cruce de culturas y creencias, la antigua idea de una conexión vertical con lo divino se transforma en una advertencia sobre los límites del poder humano, marcando el inicio de una nueva lectura del pasado mesopotámico. En la cosmovisión sumeria, el destino de la humanidad estaba profundamente ligado a las decisiones de los dioses. Entre las deidades más influyentes se encontraban Enlil y Enki, dos figuras centrales cuyo contraste de personalidades y funciones marcó el desarrollo del orden humano, el conocimiento y el uso del lenguaje. Comprender su papel permite observar el mito de la confusión de las lenguas desde una perspectiva mucho más antigua y compleja que la ofrecida por el relato bíblico. Enlil era considerado el dios del viento, de la autoridad y del poder que regula el cosmos. Desde su santuario en Nippur actuaba como una especie de gobernante supremo del mundo terrenal. Para los sumerios, Enlil representaba la ley, el decreto divino y la separación clara entre dioses y humanos. Su palabra tenía un peso absoluto y sus decisiones buscaban mantener el orden establecido, incluso si eso implicaba medidas severas. La humanidad, bajo su mirada, debía cumplir su función sin sobrepasar los límites impuestos por el cielo. En contraste, Enki, dios de las aguas profundas, de la sabiduría y de la creación, tenía una relación mucho más cercana con los seres humanos. Era visto como el protector de la humanidad, el portador del conocimiento y el mediador entre los dioses y el mundo. En numerosos mitos, Enki aparece enseñando a los hombres las artes, la escritura, la agricultura y las leyes necesarias para vivir en sociedad. El conocimiento para él no era una amenaza, sino una herramienta para sostener el equilibrio del cosmos.
La tensión entre Enlil y Enki aparece en varios relatos sumerios y acadios. En algunas historias, Enlil considera que la humanidad se ha vuelto demasiado ruidosa, numerosa o desordenada, mientras que Enki busca soluciones que no impliquen su destrucción. Este conflicto se manifiesta de forma clara en los mitos del diluvio, donde Enlil decide eliminar a los humanos y Enki interviene para preservar la vida a través de un elegido. Esta dinámica de castigo y salvación resulta sorprendentemente familiar cuando se la compara con narraciones bíblicas posteriores. El lenguaje ocupa un lugar central en esta relación entre dioses y hombres. Para los sumerios, la palabra no era solo un medio de comunicación, sino una fuerza creadora. Los decretos divinos, conocidos como los Me, establecían el orden del mundo y otorgaban a la humanidad conocimientos específicos. Controlar el lenguaje significaba controlar la realidad, ya que a través de la palabra se transmitía el poder, la autoridad y la memoria sagrada. Algunos textos sugieren que en un tiempo primordial, la humanidad compartía una forma de comunicación unificada, directamente relacionada con el orden divino. La ruptura de esa unidad no aparece necesariamente como un castigo, sino como una reorganización del mundo humano. Desde esta perspectiva, la confusión de las lenguas podría interpretarse como una decisión tomada para redistribuir el poder, evitar la concentración excesiva de conocimiento y mantener la distancia entre lo humano y lo divino. En este punto, el papel de Enlil se vuelve especialmente relevante. Como guardián del orden, habría visto con preocupación una humanidad demasiado cohesionada y capaz de actuar como un solo cuerpo. Enki, por su parte, habría buscado preservar el conocimiento, pero adaptándolo a una humanidad fragmentada y diversa. Esta tensión entre unidad y multiplicidad se refleja de manera clara en el mito de Babel, donde la diversidad lingüística surge como consecuencia de una intervención superior. La posible conexión entre estos relatos sugiere que el mito bíblico pudo haber heredado una estructura narrativa ya presente en las tradiciones sumerias. La confusión de las lenguas no sería simplemente un castigo por la soberbia, sino el eco de antiguos mitos sobre la necesidad de equilibrar el poder humano. Bajo esta luz, Babel deja de ser solo una historia moral y se transforma en una memoria distorsionada de antiguos conflictos divinos. Al observar a Enlil y Enki como fuerzas opuestas pero complementarias, se abre una nueva forma de entender el origen del lenguaje y la organización humana. Sus decisiones, debates y desacuerdos no solo dieron forma al mundo sumerio, sino que dejaron una huella profunda en los mitos que sobrevivieron durante milenios. En esa huella, la Torre de Babel aparece como una sombra lejana de una historia mucho más antigua, donde el lenguaje y el conocimiento eran dones sagrados que debían ser cuidadosamente regulados. En el corazón de las ciudades mesopotámicas se alzaban estructuras que dominaban el paisaje y concentraban la vida religiosa, política y simbólica de la civilización, las sigurat. Estas edificaciones, escalonadas, no eran simples monumentos, sino expresiones físicas de la relación entre los dioses y los seres humanos. Para comprender por qué tantas teorías vinculan la Torre de Babel con estas construcciones reales, es necesario entender qué representaban y cuál era su función dentro del mundo mesopotámico. Las sigurat comenzaron a construirse en época sumeria y continuaron desarrollándose durante los períodos acadio, babilónico y asirio. Estaban formadas por varios niveles superpuestos, creando una especie de montaña artificial que se elevaba por encima de la ciudad. En la cima se encontraba un santuario dedicado a la deidad principal del lugar, considerado su morada simbólica en la tierra. A diferencia de los templos comunes, las sigurat no estaban pensadas para albergar grandes congregaciones humanas,
sino para servir como punto de encuentro entre el plano divino y el mundo terrenal. Para los habitantes de Mesopotamia, estas estructuras no tenían un propósito de desafío al cielo, sino de acercamiento ordenado y ritual. Subir por sus rampas o escaleras representaba un acto simbólico de ascenso espiritual. El sacerdote, al llegar a la cima, actuaba como intermediario, llevando las ofrendas humanas y transmitiendo los mensajes divinos. De este modo, la Sigurat funcionaba como un eje vertical que conectaba los distintos niveles del cosmos. La concepción de la Sigurat estaba profundamente ligada a la idea de que los dioses habían descendido del cielo para establecer el orden en la tierra. Construir estas montañas artificiales era reproducir el paisaje sagrado donde las divinidades habitaban. En textos antiguos se describe a los dioses bajando por estas estructuras o utilizando su cima como punto de observación sobre la ciudad. La arquitectura, por lo tanto, no era solo funcional, sino un lenguaje simbólico que expresaba la visión del universo. Entre todas las Sigurat conocidas, la de Babilonia ocupa un lugar especial en la imaginación histórica. El Etemenanki, dedicado al dios Marduk, era descrito como una torre de dimensiones colosales, cuyo nombre puede traducirse como la casa del fundamento del cielo y la tierra. Esta expresión resulta particularmente reveladora, ya que resume la esencia de la idea que más tarde aparecería en el relato de la Torre de Babel. Una estructura que une dos planos de la existencia y se convierte en el centro del mundo humano. Las teorías que relacionan la Torre de Babel con la Sigurat parten de estas similitudes arquitectónicas y simbólicas. La imagen de una torre escalonada, construida en una gran ciudad, que se eleva hacia el cielo y concentra el poder religioso y cultural, coincide notablemente con la descripción bíblica. Sin embargo, mientras que en la tradición mesopotámica estas construcciones eran vistas como necesarias y sagradas, en el relato hebreo adquieren un tono problemático y amenazante. Esta diferencia puede explicarse por el choque de cosmovisiones. Para los pueblos mesopotámicos, la ciudad y su Sigurat representaban el orden divino manifestado en la tierra. Para los hebreos, especialmente durante el exilio en Babilonia, estas estructuras podían simbolizar la opresión, el orgullo imperial y la imposición de una cultura ajena. La misma torre, observada desde dos miradas distintas, se transforma en símbolo de armonía o de arrogancia. Con el paso del tiempo, la imagen de la Sigurat se fue despojando de su contexto original y se convirtió en un arquetipo. La Torre de Babel heredó su forma, pero cambió su significado. Ya no era un puente sagrado, sino una advertencia sobre los peligros de la concentración del poder y del conocimiento. Aún así, la huella mesopotámica permanece evidente en cada detalle del relato. Al analizar la importancia de las Sigurat, la Torre de Babel deja de ser una construcción imaginaria y se ancla en una realidad histórica concreta. Estas torres existieron, dominaron el horizonte y encarnaron la aspiración humana de conectar con lo divino. La diferencia no está en la forma, sino en la interpretación. En ese contraste se esconde una de las claves más profundas para comprender cómo los mitos se transforman y sobreviven a través de los siglos. Para las civilizaciones antiguas, el lenguaje no era un simple instrumento para intercambiar ideas, sino una fuerza capaz de modelar la realidad. En el mundo sumerio, la palabra poseía un poder sagrado, estrechamente ligado a la autoridad divina y al orden del cosmos. Hablar, nombrar y decretar eran actos que trascendían lo humano y participaban directamente en la estructura del universo.
Comprender esta concepción es fundamental para entender por qué la fragmentación del lenguaje tenía un significado tan profundo. En la mentalidad sumeria, los nombres no eran etiquetas arbitrarias. Nombrar algo era otorgarle existencia y función dentro del orden cósmico. Los dioses, al crear el mundo, no solo formaban la materia, sino que establecían los nombres y los roles de cada elemento. De esta manera, el lenguaje se convertía en el medio, a través del cual el caos se transformaba en orden. Sin nombre, no había identidad. Sin palabra, no había propósito. Los textos antiguos hacen referencia constante a los decretos divinos, conocidos como los Me, que contenían las leyes fundamentales del universo. Estos decretos no eran simples normas escritas, sino principios vivos que sostenían la civilización, la realeza, la sabiduría, el trabajo, la justicia y la comunicación. Poseerlos me significaba tener acceso al conocimiento primordial y, por lo tanto, al poder. El lenguaje era el vehículo que permitía transmitir y preservar estos decretos a lo largo del tiempo. En este contexto, la escritura adquirió un valor excepcional. La creación de la escritura cuneiforme no solo respondió a necesidades administrativas, sino al deseo de fijar la palabra sagrada en un soporte duradero. Las tablillas de arcilla guardaban contratos, himnos y mitos, pero también aseguraban que el conocimiento divino no se perdiera. Quien dominaba la escritura y el lenguaje escrito ocupaba una posición privilegiada dentro de la sociedad. El control del lenguaje implicaba control social. Los sacerdotes y escribas, formados durante años, eran los intermediarios entre los dioses y el pueblo. Ellos interpretaban los signos, recitaban los rituales correctos y mantenían viva la tradición. Una lengua común facilitaba la transmisión directa de este conocimiento, mientras que su fragmentación introducía barreras no solo comunicativas, sino también simbólicas y políticas. Desde esta perspectiva, la fragmentación del lenguaje podía ser vista como una redistribución del poder. Una humanidad unida por una sola lengua poseía la capacidad de compartir conocimientos sin límites, de organizarse como un solo cuerpo y de actuar con una fuerza colectiva considerable. Dividir el lenguaje era dividir la memoria, la autoridad y la capacidad de acción conjunta. No se trataba únicamente de no entenderse, sino de perder el acceso pleno a un conocimiento compartido. Algunos textos mesopotámicos sugieren que la diversidad de lenguas estaba vinculada al orden establecido por los dioses para separar pueblos, funciones y territorios. Cada ciudad tenía su deidad, su tradición y, con el tiempo, su forma particular de expresión. Esta multiplicidad no era necesariamente negativa, sino parte de una organización más amplia del mundo humano. Sin embargo, también implicaba límites claros entre comunidades. Cuando se observa el mito de la Torre de Babel desde esta óptica, la confusión de las lenguas adquiere un nuevo significado. No es solo una dificultad práctica, sino una ruptura en la relación directa entre los seres humanos y el conocimiento primordial. La palabra, antes unificadora, se fragmenta y se dispersa junto con los pueblos. El acceso al poder del lenguaje se vuelve parcial y localizado. Así, la historia de la fragmentación lingüística puede entenderse como una transición. De una humanidad centralizada y cohesionada se pasa a un mundo diverso, descentralizado y plural. Para los sumerios, este cambio estaba cargado de implicaciones cósmicas y sociales. El lenguaje dejaba de ser una fuerza unificada y se convertía en múltiples corrientes de significado. En este marco, la Torre de Babel aparece como el recuerdo de un tiempo en el que la palabra tenía un alcance total. Su ruptura simboliza no solo el fin de una lengua común, sino la pérdida de una forma de poder y de conocimiento compartido. La fragmentación del lenguaje, lejos de ser un simple castigo,
refleja una transformación profunda en la manera en que la humanidad se relaciona con lo sagrado y consigo misma. Cuando se comparan el relato bíblico de la Torre de Babel con las tradiciones más antiguas de Mesopotamia, surge un panorama revelador sobre cómo el conocimiento fue transmitido, adaptado y transformado a lo largo de los siglos. Lejos de tratarse de historias aisladas, estos relatos parecen formar parte de una misma corriente cultural que fluyó entre civilizaciones, cambiando de forma según el contexto histórico y las creencias de cada pueblo. En el Génesis, la historia se presenta de manera concisa y directa. Una humanidad unida por una sola lengua decide construir una ciudad y una torre. La intervención divina ocurre de forma repentina y tiene un objetivo claro: frenar un proyecto percibido como peligroso. El resultado es la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos. El mensaje es claro y moralizante, centrado en los límites de la ambición humana y en la supremacía de la voluntad divina. En contraste, los textos mesopotámicos no contienen un relato idéntico, pero sí múltiples elementos que resuenan de manera sorprendente con la historia bíblica. Himnos, sumerios y mitos acadios hablan de un tiempo primordial en el que la humanidad estaba más cohesionada y mantenía una relación directa con los dioses. En algunos textos se menciona la unidad del lenguaje como parte del orden original del mundo, un estado que posteriormente se transforma por decisión divina. Una de las similitudes más llamativas es la presencia de una ciudad central como eje del mundo humano. En Mesopotamia, ciudades como Nippur o Babilonia eran consideradas centros sagrados, lugares donde el cielo y la tierra se encontraban. La idea de una construcción monumental asociada a estas ciudades aparece de forma recurrente, siempre ligada a la voluntad de los dioses y al mantenimiento del orden cósmico. Las diferencias, sin embargo, son igualmente significativas. Mientras que en el relato bíblico la construcción es vista como un acto de desafío, en las tradiciones mesopotámicas suele presentarse como una tarea legítima o incluso necesaria. La edificación de templos y torres no amenaza a los dioses, sino que fortalece su presencia en el mundo. Esta variación refleja un cambio profundo en la interpretación del poder humano y su relación con lo divino. Otra diferencia clave reside en la intención de la intervención divina. En la Biblia, la confusión de las lenguas se presenta como una respuesta directa a la soberbia y al deseo de fama. En los mitos mesopotámicos, la fragmentación o reorganización de la humanidad parece responder más a la necesidad de equilibrio y control. No se trata tanto de castigar como de redistribuir funciones, territorios y responsabilidades. Estas variaciones revelan mucho sobre la transmisión del conocimiento en la antigüedad. Los relatos no se copiaban de manera literal, sino que eran reinterpretados para encajar en nuevas cosmovisiones. Cuando los hebreos entraron en contacto con las tradiciones mesopotámicas, heredaron imágenes, estructuras narrativas y conceptos, pero los adaptaron a su propia experiencia histórica y teológica. El proceso de transmisión no fue lineal ni uniforme. A lo largo de generaciones, las historias se contaron, se modificaron y se resignificaron. Lo que en un contexto era una explicación sobre el orden del cosmos, en otro se convirtió en una lección moral. Sin embargo, bajo estas capas de interpretación, las raíces comunes permanecieron intactas. La comparación entre Babel y los mitos mesopotámicos muestra cómo la memoria colectiva conserva elementos esenciales incluso cuando cambia el lenguaje del relato. La unidad perdida, la ciudad central, la intervención divina y la dispersión de la humanidad son motivos que atraviesan culturas y épocas. Cada civilización los interpretó desde su propia perspectiva, dejando una huella única.
Al observar estas similitudes y diferencias, se hace evidente que la Torre de Babel no es solo una historia aislada, sino el resultado de un largo proceso de transmisión cultural. En ese proceso, el conocimiento antiguo no desapareció, sino que se transformó, adaptándose a nuevas realidades y dando lugar a uno de los mitos más influyentes de la historia humana. A lo largo del tiempo, la historia de la Torre de Babel ha dado lugar a múltiples interpretaciones que van mucho más allá de una lectura literal. Al observarla desde distintos enfoques, surgen teorías alternativas que buscan comprender qué pudo representar realmente este relato para las civilizaciones antiguas. Estas interpretaciones simbólicas, astronómicas y sociopolíticas revelan que Babel pudo ser una metáfora compleja sobre el poder, el conocimiento y la organización del mundo humano. Desde una perspectiva simbólica, la torre puede entenderse como la imagen de una aspiración colectiva. Representa el deseo de trascendencia, de dejar una huella duradera y de conectar lo humano con lo divino. En muchas culturas antiguas, la verticalidad estaba asociada a lo sagrado. Las montañas, los templos elevados y las torres eran vistos como lugares donde el cielo y la tierra se encontraban. En este sentido, la Torre de Babel no sería una construcción física específica, sino un símbolo de la búsqueda humana de sentido y unidad. Otra interpretación simbólica sugiere que la torre encarna la centralización extrema. Una sola ciudad, una sola lengua y un solo proyecto reflejan una humanidad concentrada en un único punto de poder. La ruptura de este sistema puede leerse como una advertencia contra la homogeneidad forzada. La diversidad de lenguas y pueblos no sería un castigo, sino una consecuencia necesaria para preservar el equilibrio y evitar la pérdida de identidad individual y cultural. Las teorías astronómicas ofrecen otra capa de significado. En Mesopotamia, la observación del cielo era una actividad fundamental. Los templos y sigurat estaban alineados con fenómenos astronómicos y servían como centros de observación de los astros. Algunos estudiosos sugieren que la Torre de Babel pudo simbolizar un eje cósmico, un punto desde el cual se ordenaba el tiempo y el espacio a través del movimiento de las estrellas y los planetas. La confusión de las lenguas en este contexto podría reflejar cambios en el conocimiento astronómico o en los calendarios sagrados. Desde un enfoque sociopolítico, Babel puede interpretarse como una crítica al poder imperial. Babilonia fue uno de los mayores centros de autoridad del mundo antiguo, y su influencia se extendió sobre numerosos pueblos con lenguas y culturas distintas. La historia de una lengua única que se fragmenta puede reflejar la realidad de un imperio que, pese a su deseo de unificación, no pudo eliminar la diversidad de sus súbditos. La torre, entonces, simbolizaría el proyecto imperial de control y su inevitable fragmentación. Para los pueblos sometidos o exiliados, esta interpretación tenía un fuerte componente emocional. La dispersión y la diversidad lingüística no eran un problema teórico, sino una experiencia cotidiana. La historia de Babel podía funcionar como una explicación mítica de por qué el mundo estaba dividido en naciones y por qué ningún poder humano lograba dominarlo por completo. Otra teoría propone que la Torre de Babel representa el exceso de conocimiento concentrado. En una sociedad donde el saber era poder, la acumulación de técnicas, lenguas y saberes en un solo centro podía percibirse como peligrosa. La fragmentación del lenguaje sería una forma de dispersar ese conocimiento y evitar que una élite controlara la totalidad de la realidad social y espiritual. Estas interpretaciones alternativas muestran que Babel fue un relato abierto, capaz de adaptarse a distintas realidades. No era solo una explicación sobre el origen de las lenguas, sino una reflexión profunda sobre los límites de la organización humana. Cada civilización
proyectó en esta historia sus propios temores y aspiraciones, convirtiéndola en un espejo de su tiempo. Para las civilizaciones antiguas, la Torre de Babel pudo representar simultáneamente una memoria del pasado, una advertencia para el presente y una reflexión sobre el futuro. Su riqueza simbólica explica por qué este relato sobrevivió durante milenios y sigue siendo reinterpretado hasta hoy. Lejos de ofrecer una única respuesta, Babel invita a cuestionar la relación entre unidad, diversidad y poder en la historia humana. El auge y la caída de los grandes centros urbanos de Mesopotamia dejaron una huella profunda en la memoria de las civilizaciones antiguas. Ciudades que alguna vez fueron el corazón del comercio, la religión y el conocimiento terminaron siendo abandonadas, destruidas o transformadas por el paso del tiempo. Estos procesos históricos, marcados por crisis políticas, cambios ambientales e invasiones, no solo alteraron la vida cotidiana, sino que también dieron origen a relatos míticos que buscaban explicar la pérdida de un orden que parecía eterno. En Mesopotamia, la ciudad era mucho más que un lugar de residencia. Representaba el centro del mundo humano, el punto donde el orden divino se manifestaba de forma visible. Cuando una ciudad prosperaba, se entendía como una señal del favor de los dioses. Cuando caía, el desastre debía tener una causa sobrenatural. Esta forma de interpretar la historia convirtió los eventos políticos y económicos en narraciones sagradas, donde el abandono urbano se explicaba como resultado de decisiones divinas. El colapso de ciudades como Uruk, Ur o Babilonia no ocurrió de manera repentina ni por una sola causa. Factores como el agotamiento de los suelos, las inundaciones, las sequías y los conflictos armados contribuyeron a su declive. Sin embargo, para quienes vivieron estos cambios, la sensación fue la de una ruptura total. El centro del mundo se desmoronaba y con él se perdía la estabilidad que daba sentido a la existencia. A medida que las poblaciones se dispersaban, también lo hacía el idioma común, los movimientos de pueblos, las migraciones forzadas y la mezcla de culturas generaron nuevas formas de expresión. Lo que antes era una lengua dominante y compartida, comenzó a fragmentarse en dialectos y variantes regionales. Este proceso histórico pudo ser recordado y reinterpretado como el fin de una lengua única. Un momento en el que la comunicación directa entre los pueblos se volvió imposible. En este contexto, la idea de un castigo divino ofrecía una explicación coherente. Si la ciudad sagrada había sido abandonada y el lenguaje común se había perdido, debía ser porque los dioses habían retirado su favor. Los mitos surgieron como una forma de dar sentido a la incertidumbre, transformando la experiencia colectiva del colapso en una lección transmitida de generación en generación. La Torre de Babel encaja perfectamente en este patrón narrativo. La imagen de una gran ciudad que deja de existir como centro unificado y de una humanidad que se dispersa refleja procesos históricos reales. La confusión de las lenguas puede verse como una metáfora del caos social y cultural que siguió a la caída de los grandes centros urbanos mesopotámicos. Además, el abandono de estas ciudades implicó la pérdida de archivos, templos y escuelas de escribas. Con ellos, se perdió también una parte significativa del conocimiento acumulado. La sensación de que un saber antiguo se había fragmentado o desaparecido pudo reforzar la idea de una ruptura divina, en la que la humanidad ya no tenía acceso pleno al conocimiento original. Con el paso del tiempo, estos recuerdos se mezclaron con tradiciones orales y religiosas. Lo que había sido una crisis prolongada se condensó en relatos breves y simbólicos. Así, la caída de una ciudad se transformó en la historia de una torre inacabada y la diversidad lingüística en un acto deliberado de los dioses.
Observar estos eventos desde una perspectiva histórica se hace evidente que los mitos no nacen de la nada. Son respuestas culturales a experiencias reales de pérdida y transformación. La Torre de Babel puede entenderse entonces como la memoria de un mundo que se fragmentó, de un centro que dejó de existir y de una humanidad que tuvo que reconstruirse en medio de la diversidad. Este enfoque no elimina el valor simbólico del mito, sino que lo enriquece. Al contrario, muestra cómo la historia y la imaginación se entrelazan para preservar el significado de eventos que marcaron profundamente a las civilizaciones antiguas. En ese cruce entre realidad y mito, la Torre de Babel sigue siendo un testimonio del impacto duradero de la caída de los grandes centros urbanos de Mesopotamia. La historia de la Torre de Babel no quedó confinada al mundo bíblico ni a la memoria de Mesopotamia. Con el paso de los siglos, su núcleo simbólico se proyectó en múltiples culturas, adoptando nuevas formas y significados. La idea de un conocimiento original perdido y de una humanidad fragmentada aparece de manera recurrente en mitos de distintas partes del mundo, lo que sugiere una preocupación universal por el origen de la diversidad y la ruptura de una unidad primordial. En muchas tradiciones antiguas se repite la noción de una edad inicial en la que los seres humanos compartían una relación más directa entre sí y con lo sagrado. En algunos mitos, todos hablaban una misma lengua. En otros, comprendían el lenguaje de los dioses o de la naturaleza. Este estado ideal se rompe por una transgresión, un desequilibrio o una decisión divina, dando paso a un mundo fragmentado y plural. La Torre de Babel encaja de forma natural en este patrón narrativo global. En la tradición griega, por ejemplo, el mito de la Edad de Oro describe un tiempo en el que la humanidad vivía en armonía, sin conflictos ni divisiones profundas. Con el paso de las eras, ese equilibrio se pierde y surge un mundo marcado por la separación y el esfuerzo. Aunque no se menciona el lenguaje de manera explícita, la idea de una decadencia progresiva del conocimiento y de la unidad humana guarda un claro paralelismo con el relato de Babel. En las culturas de Mesoamérica, algunos mitos hablan de un tiempo en el que los hombres poseían un conocimiento completo otorgado por los dioses. En ciertas narraciones mayas y nahuas, ese saber es retirado o limitado para evitar que los humanos se igualen a las deidades. La pérdida del conocimiento aparece como una medida necesaria para mantener el orden cósmico, un tema que resuena con la fragmentación del lenguaje y del poder en la historia de Babel. En tradiciones asiáticas también se encuentran relatos sobre la dispersión de la humanidad tras un gran evento. Algunos mitos chinos y del sudeste asiático explican la diversidad de pueblos y lenguas como resultado de una ruptura primordial. Aunque los detalles varían, la estructura es similar. Una humanidad inicial unificada se divide, dando origen al mundo tal como se conoce. Esta división no siempre es vista como castigo, sino como parte del desarrollo natural del orden universal. Incluso en mitos africanos y oceánicos aparece la idea de una separación entre los hombres y los dioses, acompañada de la pérdida de una comunicación directa. En estas historias, el alejamiento suele estar asociado a un error humano o a un cambio en el equilibrio del mundo. La consecuencia es una humanidad más diversa, pero también más distante de su origen sagrado. La herencia cultural de Babel puede entenderse como una expresión particular de un tema universal. La fragmentación no solo explica la diversidad lingüística, sino también la sensación de que algo esencial se ha perdido en el camino. El conocimiento ya no es total, la comunicación ya no es perfecta, y la humanidad vive en un estado de separación permanente. Este motivo ha sobrevivido porque responde a una experiencia compartida,
A medida que las civilizaciones crecieron, se dividieron y se encontraron con otras culturas, surgió la necesidad de explicar por qué el mundo era tan diverso y al mismo tiempo tan desconectado. Los mitos ofrecieron una respuesta simbólica a esa pregunta. La Torre de Babel, en este sentido, no es solo una historia antigua, sino un reflejo de una inquietud que atraviesa culturas y épocas. Su herencia cultural se manifiesta en cada mito que habla de un pasado unificado y de un presente fragmentado. Al observar estas coincidencias, se hace evidente que Babel representa una memoria colectiva de la humanidad, una forma de recordar que la diversidad actual nació de una ruptura profunda, cargada de significado y de misterio. Al observar el mito de la Torre de Babel a través del prisma sumerio, emerge una reflexión mucho más profunda sobre la organización humana, el lenguaje y el poder. Los sumerios no dejaron textos que narren exactamente esta historia, pero su visión del mundo sentó las bases conceptuales que más tarde serían reinterpretadas por otras culturas. Comprender lo que realmente sabían implica leer entre líneas, reconocer los símbolos y entender cómo concebían la relación entre conocimiento y orden social. Para los sumerios, la organización humana no era un fenómeno espontáneo. Las ciudades, las leyes y las jerarquías existían porque respondían a un diseño divino. Cada persona tenía un rol específico dentro de un sistema cuidadosamente equilibrado. El exceso, la desmesura o la concentración extrema de poder eran vistos como amenazas al orden cósmico, no porque el poder en sí fuera negativo, sino porque debía estar distribuido de acuerdo con principios superiores. El lenguaje ocupaba un lugar central en esta estructura. Como vehículo del conocimiento sagrado, la palabra permitía transmitir los decretos divinos y preservar la memoria colectiva. Hablar una lengua común significaba compartir una visión del mundo, una forma de entender la realidad y de organizar la sociedad. Sin embargo, esa unidad también implicaba una enorme concentración de influencia. Quien controlaba la palabra, controlaba la interpretación de la voluntad divina. Desde esta perspectiva, la fragmentación del lenguaje puede entenderse como una estrategia de equilibrio. No se trataría de un castigo arbitrario, sino de una forma de evitar que el poder se concentrara en un solo centro humano. Al dividir las lenguas, se dividían también las narrativas, las autoridades y las formas de conocimiento. Cada comunidad desarrollaba su propia relación con lo sagrado, limitando la posibilidad de una hegemonía absoluta. El mito de Babel, visto así, encierra una enseñanza sobre los límites de la centralización. Los sumerios comprendían que las grandes ciudades y los sistemas complejos podían generar orden, pero también fragilidad. Cuando todo depende de un solo núcleo, su caída provoca un colapso total. La diversidad, aunque más difícil de gestionar, ofrece una mayor capacidad de adaptación y supervivencia. Desde un enfoque simbólico, la torre representa la acumulación extrema de poder, conocimiento y ambición en un solo proyecto. No es la construcción en sí lo que genera el conflicto, sino la intención de convertirla en un centro absoluto. La dispersión posterior refleja una reconfiguración del mundo humano, en la que el poder vuelve a repartirse entre múltiples comunidades. Los sumerios también sabían que el conocimiento debía ser transmitido con cuidado. Sus mitos están llenos de advertencias sobre el uso indebido de los dones divinos. La sabiduría, sin equilibrio, podía convertirse en fuente de caos. En este sentido, la historia de Babel actúa como una reflexión sobre la responsabilidad que acompaña al saber. Al observar el mito desde una perspectiva histórica, se hace evidente que refleja experiencias reales de crecimiento, crisis y reorganización social. Desde una mirada simbólica, revela una comprensión profunda de la naturaleza humana
y de sus tendencias. La combinación de ambas lecturas permite apreciar la sofisticación del pensamiento antiguo. Lo que los sumerios realmente sabían no era cómo construir una torre hasta el cielo, sino cómo funcionan las sociedades cuando el poder y el lenguaje se concentran en exceso. El mito de Babel conserva esa enseñanza, transformada por el tiempo y las culturas, pero aún vigente. Nos recuerda que la unidad puede ser una fuerza poderosa, pero que la diversidad y la descentralización también forman parte esencial del equilibrio humano. La Torre de Babel permanece en la memoria ancestral de la humanidad porque no es solo un relato sobre una construcción inacabada, sino una síntesis simbólica de preguntas que han acompañado a las civilizaciones desde sus orígenes. Al conectar este mito con el mundo sumerio y con las tradiciones mesopotámicas más antiguas, se revela que Babel no nació como una simple advertencia moral, sino como la transformación de una memoria colectiva profundamente arraigada en la experiencia humana. A lo largo de este recorrido, la torre ha aparecido como imagen de unidad, poder y conocimiento concentrado. En las primeras ciudades de Mesopotamia, estas cualidades eran necesarias para sostener la vida urbana y mantener el orden social. Sin embargo, los mismos elementos que daban estabilidad también contenían el germen de la fragilidad. Cuando una civilización dependía de un solo centro, una sola lengua o una sola estructura de poder, cualquier ruptura podía provocar el colapso de todo el sistema. El mito de Babel recoge esta tensión y la transforma en una narración que explica tanto la diversidad del mundo como la pérdida de una unidad primordial. La confusión de las lenguas no simboliza únicamente una dificultad para comunicarse, sino la fragmentación del conocimiento, de la autoridad y de la memoria compartida. Cada pueblo hereda una parte del saber antiguo, pero ninguno conserva el todo. Esta idea atraviesa culturas y épocas, reforzando la sensación de que la humanidad vive separada de un origen común. Desde la perspectiva sumeria, esta fragmentación no necesariamente implicaba un error, sino una reorganización. La diversidad permitía que el poder se distribuyera y que las sociedades se adaptaran a entornos cambiantes. La unidad, absoluta aunque poderosa, era también peligrosa. Esta comprensión profunda del equilibrio social quedó impresa en los mitos que sobrevivieron al paso del tiempo, incluso cuando sus significados fueron reinterpretados. En el mundo actual, la historia de la Torre de Babel sigue siendo sorprendentemente vigente. Vivimos en una época de comunicación global, donde la tecnología parece acercarnos nuevamente a una lengua común y a una red unificada de conocimiento. Al mismo tiempo, enfrentamos los desafíos de la centralización del poder, la pérdida de diversidad cultural y la fragilidad de los sistemas globales. En este contexto, Babel resurge como una metáfora poderosa que invita a la reflexión. El mito no propone rechazar la unidad, sino cuestionar sus límites. Nos recuerda que el conocimiento compartido es una fuerza transformadora, pero que debe ir acompañado de responsabilidad y equilibrio. También sugiere que la diversidad no es una falla, sino una condición esencial para la resiliencia humana. Estas enseñanzas, formuladas de manera simbólica hace milenios, siguen teniendo relevancia en un mundo interconectado. Lo que aún podemos aprender de los sumerios es su comprensión intuitiva de la complejidad social. Supieron que el lenguaje crea realidades, que el poder necesita límites y que el orden debe renovarse constantemente. Sus mitos no ofrecían respuestas simples, sino marcos de reflexión que ayudaban a interpretar un mundo en constante cambio. La Torre de Babel, vista desde esta perspectiva, deja de ser un relato sobre castigo y se convierte en una reflexión sobre la condición humana.
Es el eco de una memoria ancestral que nos habla de unidad y separación, de conocimiento y pérdida, de ambición y equilibrio. Al escuchar ese eco, no solo miramos hacia el pasado, sino que también encontramos claves para comprender nuestro presente y pensar con mayor profundidad el futuro de la humanidad.